Me enteré del compromiso de mi hermana por Facebook. Mis padres no me invitaron, pero entonces. Soy Ana, y mi vida cambió para siempre cuando tenía solo 5 años. Fue entonces cuando nació mi hermana, Julia, y desde ese momento, me sentí invisible en mi propia casa. Mis primeros recuerdos están llenos de Julia cantando. Para cuando tenía 3 años, se había convertido en el centro de atención en cada reunión familiar, mientras yo me quedaba en un rincón, sosteniendo platos de bocadillos que había ayudado a mamá a preparar. Julia tenía la voz más hermosa, tan dulce que hacía que todos se detuvieran a escucharla. Mis padres, Juan y Aurora, estaban convencidos de que sería la próxima Mariah Carey. Ana, ve a ayudar a tu hermana a practicar sus escalas, decía mamá, sin siquiera levantar la vista del teléfono mientras grababa otro video de Julia actuando. Y asegúrate de que los platos estén lavados primero, añadía. Cuando tenía 8 años, Julia tenía 4, y mientras ella bailaba por la sala con su tutú rosa, yo estaba aprendiendo a usar la lavadora, porque mamá estaba demasiado ocupada organizando sus clases de canto. Una mañana de jueves, cuando tenía 14 años, pregunté, ¿por qué no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Rebeca? Mamá puso los ojos en blanco y dijo, porque Julia tiene una presentación en el centro comunitario, y necesitamos que ayudes con sus cambios de vestuario. Pero le prometí a Rebeca, intenté argumentar. No seas egoísta, Ana, intervino papá. Tu hermana te necesita. Ella tiene un verdadero talento. No terminó la frase, pero supe lo que quería decir, a diferencia de mí. Luego llegó el día en que todo cambió. Julia tenía 12 años, y yo 16. Ella y sus amigas habían ido al centro comercial sin supervisión, algo que a mí nunca me habían permitido hacer a su edad. Pasaron horas en la heladería, comiendo helados uno tras otro, compitiendo para ver quién podía terminar más. A la mañana siguiente, Julia se despertó con dolor de garganta. Rápidamente empeoró y se convirtió en un caso grave de faringitis estreptocócica. La infección dañó sus cuerdas vocales, y el médico dijo que tal vez nunca volvería a cantar de la misma manera. Yo estaba en la cocina haciendo la tarea cuando regresaron del hospital. Esto es tu culpa, gritó mamá. Eres su hermana mayor, deberías haberla estado vigilando. Pero estaba lavando la ropa y limpiando el baño, como me dijiste, intenté explicar. No hay excusas, gritó papá, golpeando la mesa con la mano. Estás castigada por 1 mes. Sin teléfono, sin televisión, nada. Tal vez esto te enseñe a ser responsable. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, me hice una promesa. Algún día construiría una vida en la que no tendría que vivir a la sombra de nadie. Solo tenía que sobrevivir unos años más en esta casa, donde me sentía como nada más que una sirvienta y un chivo expiatorio. Los siguientes 4 años pasaron en un ciclo de tareas, culpas y resentimiento silencioso. Siempre que Julia se metía en problemas por escaparse de casa, faltar a clases o usar la tarjeta de crédito de mamá sin permiso, de alguna manera, terminaba siendo mi culpa. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé sobre la mesa de la cocina durante la cena, junto al pastel de carne de mamá. Había elegido ese momento a propósito, para que no pudieran evitar la conversación. Es la opción más asequible, dije, tratando de mantener la voz firme. La matrícula es razonable. No tenemos el dinero, Ana, dijo papá, sin siquiera levantar la vista de su plato. Julia sonrió desde su asiento. Tal vez deberías haberte esforzado en tener algún talento real en lugar de solo hacer las tareas del hogar todo el día. Podrían pedir un préstamo por mí, dije, ignorando su comentario. Les devolveré cada centavo después de graduarme y conseguir un trabajo. Lo prometo. Por favor, esto es importante para mí. Mamá suspiró, con ese suspiro largo y cansado que había escuchado 1000 veces antes. Cariño, no vamos a pedir ningún préstamo. La universidad no es para todos. ¿Por qué no buscas un trabajo en el centro comercial o en esa nueva cafetería del centro? Pero conseguí una beca, dije, con la voz temblorosa. Cubre parte de la matrícula. Solo necesito ayuda con el resto. He investigado todo y hecho un presupuesto. Basta, interrumpió papá, dejando caer el tenedor en su plato con un fuerte estruendo. Dijimos que no. Fin de la discusión. Algunas personas están destinadas para la universidad, y otras no. Acéptalo y sigue adelante. Miré mi cena intacta, con las lágrimas nublando mi visión mientras luchaba por contenerlas. Vi a Julia sonreír con suficiencia, disfrutando del drama, como siempre. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Juana. Habíamos sido inseparables desde la secundaria, unidas por nuestro amor por las matemáticas y por ser marginadas,
yo por mi familia y ella porque sus padres, inmigrantes italianos, eran dueños del restaurante Dorado Dragón en el centro. No me ayudarán, sollozaba en el teléfono. Ni siquiera piensan en pedir un préstamo. Todos estos años sacando sobresalientes, haciendo todo bien, y no les importa en absoluto. Juana guardó silencio por un momento antes de decir, ven mañana. Mis padres quieren hablar contigo. A la noche siguiente, me senté en la oficina del Dorado Dragón con Juana y sus padres, el señor y la señora Moreno, después de que el restaurante cerrara. Me habían conocido durante años. Había pasado innumerables tardes allí haciendo la tarea, escapando del caos de mi casa. Te hemos visto crecer, Ana, dijo amablemente la señora Moreno. Eres como una segunda hija para nosotros. Juana debió haberles contado todo. El señor Moreno asintió y dijo, nosotros pagaremos tu matrícula. Intenté objetar, pero levantó la mano para detenerme. Trabajarás aquí a tiempo parcial después de tus clases. Buen salario, horario flexible, nos devolverás el dinero poco a poco, sin intereses. Es una inversión en tu futuro. Unas semanas después, me mudé a mi dormitorio en la Universidad Estatal. Mis padres apenas notaron cuando empaqué mis cosas. Estaban demasiado ocupados organizando el gran recital de piano de Julia, su último intento de encontrarle un nuevo talento que reemplazara su canto. Comencé mis clases durante el día y trabajé por las noches en el Dorado Dragón, aprendiendo todo, desde atender mesas hasta gestionar el inventario. Un domingo cualquiera, durante mi segundo año, recibí una llamada de mi madre. Estaba en la biblioteca estudiando cuando su número apareció en la pantalla. Por un momento, solo me quedé mirando, con el corazón latiendo con fuerza. No habíamos hablado en meses. Hola, cariño, dijo, sonando distraída. Se oía ruido de fondo, probablemente Julia practicando algo nuevo. Solo llamaba para ver cómo estabas. Estoy en la universidad, respondí, esperando que me preguntara cómo me las arreglaba sin su ayuda, cómo estaba pagando mis estudios. Oh, qué bien, dijo vagamente. Julia está sacando sobresalientes en sus clases avanzadas. Estamos tan orgullosos de ella. Realmente ha prosperado desde, ya sabes, lo de su voz. No hizo ninguna pregunta sobre mí, sobre cómo me iba, cómo estaba sobreviviendo. Nada. Y yo tampoco ofrecí detalles. La llamada terminó tan rápido como había comenzado, con mamá colgando. Así transcurrieron mis años universitarios, construyendo mi propia vida en silencio mientras ellos seguían enfocados en Julia. Solo iba a casa en las grandes festividades, y cada visita se sentía igual. Parientes reunidos alrededor de la mesa del comedor, riendo y charlando, mientras Julia absorbía toda la atención. Mis padres, como siempre, estaban tan orgullosos de ella. Yo ayudaba en la cocina, escuchando a todos en la otra habitación hablar de los últimos logros de Julia. Pero el día de Acción de Gracias de mi tercer año fue diferente. Estaba colocando la cazuela de batatas en la mesa cuando la tía Sofía comenzó a preguntar sobre los planes universitarios de Julia. Hemos estado ahorrando durante años, dijo mamá con orgullo. El fondo educativo de nuestra pequeña estrella está asegurado. Hemos guardado suficiente dinero para que pueda ir a cualquier universidad que desee. Casi dejo caer la cazuela. El plato me quemaba las manos a través de los guantes de horno, pero no dolía tanto como escuchar la verdad. 3 años atrás, me dijeron que no podían ayudarme con la universidad. Ahora sabía que habían tenido el dinero todo el tiempo, solo que no para mí. Esa noche, me senté en mi antigua habitación, envuelta en mi manta de la infancia, y llamé a Juana. Tenían el dinero, susurré, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Simplemente no creyeron que yo valiera la pena. Entonces demuéstrales que están equivocados, dijo Juana con firmeza. Ya lo estás haciendo. Tenía razón. Desde ese momento, me concentré en mis estudios y en mi trabajo en el Dorado Dragón. Para cuando me gradué, no solo había devuelto cada centavo que debía a los Moreno, sino que también había aprendido todo sobre cómo dirigir un negocio exitoso. Pasé de ser mesera a supervisora de turno, y eventualmente a asistente de gerente. Todo esto mientras mantenía un promedio de 4.5. En mi último día en el restaurante, el señor Moreno me llamó a su oficina. Tengo un amigo en Morgan & Chase Corporate, dijo, deslizándome una tarjeta de presentación por el escritorio. Necesitan a alguien inteligente y trabajador, alguien como tú. Le conté cómo mejoraste nuestro sistema de inventario e incrementaste la eficiencia en un 40%. Está muy interesado en conocerte. Una semana después de graduarme, entré a mi nueva oficina en Morgan & Chase, vistiendo un traje que compré con mi propio dinero. En mi escritorio había una placa con mi nombre,
Caroline Michey, analista junior. 7 meses después, ya dirigía mi propio equipo. Al final de mi primer año, me habían ascendido 2 veces y estaba gestionando proyectos que los líderes senior notaban. Cuando llegó la Navidad, algo se sintió diferente al estacionar frente a la casa de mis padres. La casa estaba oscura, excepto por una luz en la ventana de la sala. No había autos en la calle, ni las decoraciones festivas de siempre. Mamá abrió la puerta con un viejo suéter, en lugar de su habitual atuendo festivo. «Y Julia no vendrá», dijo en voz baja. Entré a la casa inusualmente silenciosa, sintiendo que algo estaba mal de inmediato. El aroma familiar del asado navideño de mamá no estaba ahí. «¿Dónde está Julia?», pregunté. «Está celebrando con amigos», respondió mamá, retorciéndose las manos. Las familias alquilaron una cabaña en las montañas, muy exclusiva. Miré la mesa del comedor, que normalmente rebosaba con la abundante comida navideña de mamá. Ahora solo había un jamón comprado en la tienda y algunos acompañamientos de microondas. La casa estaba en silencio, sin parientes, sin música navideña. Papá estaba desplomado en su sillón, luciendo más viejo y cansado de lo que recordaba. «Hemos tenido algunos contratiempos», admitió mamá finalmente, con una voz suave. Miró a papá, quien asintió levemente. «La inversión que hizo tu padre no funcionó. Tuvimos que pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Una gran Navidad en familia simplemente no estaba en el presupuesto este año». Los observé mientras picoteaban su pequeña cena. Estas eran las mismas personas que antes parecían tan poderosas, controlando cada parte de mi vida. Ahora se veían pequeños, derrotados. A pesar de todo, algo se agitó dentro de mí. ¿Simpatía? ¿O simplemente viejos hábitos? «Denme un minuto», dije, sacando mi teléfono. Deslicé la pantalla, explorando opciones de entrega, agradecida de que algunos restaurantes permanecieran abiertos en Navidad. 30 minutos y varios cientos de dólares después, pedí un verdadero festín: prime rib, jamón glaseado, puré de papas con trufa, vegetales asados y 3 tipos de pastel. Cuando la comida llegó, los ricos aromas llenaron la casa y nos sentamos a comer. Mamá observaba mi reloj de diseñador y la blusa de seda que llevaba puesta, ambas cosas costaban más que sus facturas mensuales. «Hemos estado pensando», comenzó mamá con cautela, intercambiando una mirada con papá. «Ya que ahora te va tan bien, tal vez podrías ayudarnos un poco, solo temporalmente, hasta que volvamos a ponernos de pie». Los estudié por encima del borde de mi copa de vino. Una parte de mí quería recordarles lo que dijeron cuando les supliqué ayuda para la universidad: algunas personas están destinadas para la universidad, y otras no. Pero al ver sus rostros cansados, no pude decirlo. «Podría agregar una tarjeta adicional a mi cuenta», dije lentamente. «Con un límite mensual». Los ojos de mamá se iluminaron. «Oh, cariño, eso sería $2,000 al mes», dije con firmeza. «Ni un centavo más». Asintieron con entusiasmo. Era más de lo que esperaban, aunque menos de lo que yo ganaba en una semana. Unos días después, hice que emitieran la tarjeta y se la envié a mamá. Prometieron usarla de manera responsable, solo para necesidades básicas. Durante los siguientes meses, cumplieron su palabra. Los cargos eran razonables: comestibles, servicios, necesidades básicas. Por primera vez, parecía que todo estaba en orden. Apenas notaba el dinero saliendo de mi cuenta. A veces, al revisar mis estados de cuenta, veía compras en el mismo supermercado donde había trabajado un verano en la secundaria, tratando de ahorrar para la universidad. La ironía no se me escapaba. Pasaron 3 años, y tontamente creí que las cosas estaban mejorando. La asignación mensual había creado un ritmo en nuestra relación. Mamá llamaba para hablar sobre los gastos, y esas conversaciones poco a poco se convirtieron en charlas reales, o al menos eso creía yo. Incluso Julia y yo comenzamos a hablar de nuevo, aunque su vena competitiva seguía intacta. Cada vez que compartía un logro laboral, su sonrisa se tensaba y sus ojos se estrechaban ligeramente, igual que cuando éramos niñas. «¿Gerente de proyectos senior? Qué bien», decía con su tono condescendiente de siempre. «Estoy por conseguir un ascenso en Wilson & Company. Es una firma más pequeña, pero muy exclusiva. No todos pueden manejar la presión ahí». Mis padres no paraban de hablar de su nuevo novio, Francisco. «Viene de una muy buena familia», decía mamá con entusiasmo en nuestras llamadas mensuales. «Sus padres son dueños de esa empresa de bienes raíces en el centro». Por un tiempo, los cargos en la tarjeta de mamá siguieron siendo razonables: supermercado, servicios, alguna que otra cena afuera. Cosas normales.
Cosas esperadas. Incluso empecé a sentirme bien por ayudarlos, como si ese apoyo financiero estuviera reparando nuestra relación fracturada. Entonces, todo se vino abajo cuando vi una publicación en Instagram. Paraíso con mis amores, palmera, anillo, almohadilla comprometida, almohadilla bendecida. La foto mostraba a Julia y Francisco en una hermosa playa. Mis padres estaban a su lado, sonriendo. La madre de Francisco llevaba un vestido de diseñador, y su padre se paraba orgulloso junto a su hijo, con una mano en su hombro. Mi dedo se congeló a mitad de la pantalla. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Por qué no me lo habían dicho? La siguiente publicación me hizo sentir un vacío en el estómago. Tan agradecida con mamá y papá por hacer posible este mágico viaje de compromiso para todos. Insistieron en regalarnos estas vacaciones de ensueño. Los mejores padres del mundo. Corazón rojo, mi mente se aceleró, mi corazón latía con fuerza. Abrí mi aplicación bancaria con manos temblorosas. Ahí estaba. Cargos muy por encima del límite mensual que había establecido. 7 boletos de avión en primera clase a Los Cayos de Florida, 15,400 pesos. 3 suites con vista al mar en el Grand WA Resort por 7 noches, 20,600 pesos. Cena de bienvenida en Moroto, 3,200 pesos. Tratamientos de spa para la pareja, 2,300 pesos. Excursión en velero al atardecer, 2,500 pesos. Cena privada en la playa, 4,200 pesos. Habían usado mi dinero para financiar su lujosa escapada familiar. El golpe de la traición me dejó sin aire. Habían organizado una extravagante fiesta de compromiso para Julia y su futura familia política. Una celebración a la que ni siquiera fui invitada. Todo mientras usaban mi dinero para pagarla. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos marcar el número de mamá. Un timbre. 3 timbres. 4. Hola. La voz de mamá sonaba casual y relajada. De fondo, podía escuchar música tropical, el sonido de las olas, vasos tintineando y risas. La risa inconfundible de Julia destacaba entre todo. ¿Dónde están? Pregunté, manteniendo mi voz calmada y firme, el mismo tono que usaba en reuniones de trabajo tensas. Oh, cariño, mamá dudó. El ruido de fondo disminuyó, como si se estuviera alejando de la fiesta. Tu padre y yo solo necesitábamos un pequeño descanso, ya sabes, para descansar un poco. Las cosas han sido tan difíciles últimamente, ¿un descanso? Abrí de nuevo mi aplicación bancaria, mirando las transacciones. ¿En el Grand WA Resort? ¿Con Julia, Francisco y toda su familia? Hice una pausa, mi respiración agitada. Ese tipo de descanso cuesta más de 55,000 pesos, mamá. Silencio. Luego, voces apagadas. Pude escuchar cómo mamá cubría el teléfono, pero algunos fragmentos de la conversación se filtraron. Ella lo sabe, ¿qué hacemos? Y Julia, tal vez deberías. Respiré hondo, apretando el teléfono con fuerza. Mamá, ¿por qué usaste mi tarjeta para pagar el viaje de todos? ¿Y por qué no fui invitada a la fiesta de compromiso de mi propia hermana? Más murmullos, seguidos del sonido del teléfono cambiando de manos. La nueva voz en la línea era Julia. Su tono era afilado, lleno de desprecio. Escucha, señorita ejecutiva, dijo, con una risa amarga. No te necesitamos aquí. No eres más que un cajero automático ambulante. No queremos que arruines todo con tu pequeña historia de éxito. A nadie le importa tu preciada carrera mientras celebramos mi compromiso. Sus palabras fueron como un golpe, pero mantuve la compostura. Ese cajero automático acaba de pagar 25,000 pesos por tu fiesta, otros 25,000 pesos por los vuelos y demás gastos, dije con frialdad. Es mi dinero el que está financiando su momento familiar perfecto. Julia soltó una carcajada fría y cruel. Bueno, para eso sirves, ¿no? Dijo. Sigue trabajando en tu trabajito elegante, y nosotros seguiremos gastando tu dinero. Al menos ahora sirves para algo. Siempre lo has hecho, incluso cuando éramos niñas. Al menos ahora estás cumpliendo un propósito. La línea se cortó. Llamé de inmediato. Primero a mamá, fue directo al buzón de voz. Luego a papá, mismo resultado. Intenté el número de Julia. Sonó una vez antes de que rechazara la llamada. Minutos después, mi teléfono estalló con notificaciones. Uno a uno, mis familiares me estaban bloqueando en todas las redes sociales. Primero mamá y papá, luego Julia. Finalmente, recibí un solo mensaje de mamá antes de que bloqueara mi número. Estamos hartos de tu actitud y tus celos. Déjanos en paz.
Ya has arruinado suficientes momentos especiales para Julia. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo algo frío y duro asentarse en mi pecho. Mis manos estaban firmes ahora mientras abría la aplicación bancaria. Esta vez, fui directamente a la sección de reservas de viaje. Cada clic se sentía como si estuviera rompiendo una cadena que me mantenía atada a su toxicidad durante demasiado tiempo. Reservas del hotel para 3 lujosas suites con vista al mar, canceladas. Paquetes de masaje en pareja y excursiones al atardecer, cancelados. Cena privada en la playa, cancelada. Boletos de avión en primera clase de regreso para 7 personas, cancelados. Tarjeta de mamá, permanentemente desactivada. Dejé el teléfono y esperé, imaginando sus reacciones. El hotel informándoles que sus habitaciones no estaban pagadas. La humillación cuando intentaran cargar algo a la habitación y su tarjeta fuera rechazada. El pánico al descubrir que sus vuelos de regreso ya no existían. Horas más tarde, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llamadas una tras otra, mensajes inundando mi bandeja de entrada. Mamá, papá, Julia, e incluso números desconocidos con código de área de Florida, probablemente los Herrera. Los mensajes llegaban sin descanso. Mamá, Ana, por favor, llámanos de inmediato. Es una emergencia. Papá, soluciona esto ahora mismo, jovencita. Estás avergonzando a toda la familia. Julia, será mejor que arregles esto, te juro por Dios. Número desconocido, Francisco, mis padres están furiosos. Necesitas restablecer las reservas. A medida que pasaban las horas, el tono de los mensajes cambió. Mamá, cariño, por favor, podemos hablar de esto. Papá, te pagaremos, lo prometo. Solo ayúdanos con esto. Julia, vamos, Ana, es mi compromiso. No seas tan rencorosa. Francisco, mis padres están considerando cancelar todo. No hagas esto más difícil. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, dejé sus mensajes sin leer y bloqueé cada número y cuenta que usaron para comunicarse conmigo, pero no antes de tomar capturas de pantalla de todo. Sabía que esas capturas podrían ser útiles en el futuro. Cerca de la medianoche, apareció una notificación. Julia Michel ha publicado un nuevo estado. No puedo creer que mi propia hermana haya intentado arruinar el momento más feliz de mi vida. Siempre ha estado celosa de mi felicidad, pero esto es un nuevo nivel, cancelar todas las vacaciones de nuestra familia por despecho. ¿Quién hace algo así en la fiesta de compromiso de su propia hermana? Algunas personas simplemente no pueden soportar ver a otros felices. Almohadilla familia tóxica, almohadilla corazón roto. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Dios mío, qué horrible. ¿Qué clase de hermana hace eso? Siempre supe que había algo raro en ella. Debe estar celosa porque te casas antes que ella. Tus pobres padres deben estar tan avergonzados. Había permanecido en silencio demasiado tiempo. Mis dedos se movieron rápidamente por el teclado mientras escribía mi respuesta. Permíteme contar la historia real. Mis padres estaban usando mi tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos, con un límite de 2,000 pesos al mes. Ayer descubrí que gastaron más de 55,000 pesos de mi dinero para financiar unas lujosas vacaciones en Florida para el compromiso de Julia. No me pidieron permiso. No me avisaron. Y no me invitaron. Cuando llamé para preguntar por qué, Julia me dijo que no soy familia, solo un cajero automático ambulante. El último mensaje de mi madre antes de bloquearme fue: estamos hartos de ti. Así que sí, cancelé las reservas que nunca autoricé. Cancelé los vuelos de regreso que nunca acepté pagar. Dejé de financiar unas vacaciones de las que fui excluida. Aquí están las capturas de pantalla de cada mensaje. Aquí están los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito. Esta es la verdad sobre la arruinada fiesta de compromiso de Julia. Júzguenlo ustedes mismos. Luego, adjunté todas las pruebas. La marea cambió de inmediato. Los comentarios pasaron de estar llenos de ira hacia mí, a pura indignación contra Julia y mis padres. Y Julia, ¿cómo pudiste? Usaste el dinero de tu hermana y la excluiste. Eso es cruel. Tu familia planeó unas vacaciones y ni siquiera la invitaron. Eso está realmente mal. Ana, hiciste lo correcto. Mantente fuerte. Esos pobres Herrera, atrapados en este drama familiar. El desastre se extendió como pólvora. A través de amigos en común y redes sociales, me enteré de lo que sucedió después. Había provocado el caos en Florida. Mis padres tuvieron que pedir prestado dinero a 4 amigos diferentes solo para comprar boletos de avión económicos de regreso a casa.
Se vieron obligados a desalojar el Gran W Resort delante de todos los demás huéspedes. Julia, como era de esperarse, hizo una gran escena en el vestíbulo, y alguien capturó toda la escena en TikTok. Pero la verdadera explosión ocurrió cuando los Herrera se dieron cuenta de que tendrían que pagar sus propios gastos. Les habían prometido unas vacaciones de lujo completamente pagadas, solo para descubrir que todo era una mentira de mi familia. «Confiamos en ustedes», gritó la señora Herrera a mi madre junto a la piscina. «Nos dijeron que se encargarían de todo». ¿Tienen idea de lo humillante que es esto? Julia, fiel a su estilo, empeoró las cosas. «Oh, dejen de ser tan pedigüeños», les gritó. «Si no pueden pagar unas noches en Florida, tal vez su hijo no es lo suficientemente bueno para nuestra familia después de todo». Francisco se quedó allí, en silencio, con una expresión de incredulidad, antes de finalmente hablar. «Tienes razón en algo», dijo en voz baja. «Alguien no es lo suficientemente bueno para alguien». Y con eso, se quitó el anillo de compromiso del dedo de Julia y se fue con sus padres. Así, el compromiso terminó en un instante. El sueño de boda de Julia se esfumó antes de siquiera empezar. Todo porque no pudieron resistirse a robarme una vez más. Una semana después de que regresaron a casa, los golpes comenzaron. «Ana, cariño, por favor abre la puerta». La voz temblorosa de mamá se filtraba a través de la puerta de mi apartamento. «Necesitamos hablar. Sabemos que cometimos un error. Por favor, danos la oportunidad de explicarlo». Papá intervino. «Ana, vamos. Solo queremos arreglar las cosas». Me senté en el sofá sin moverme, apenas respirando. El televisor estaba en silencio, la luz azul parpadeaba en mi rostro mientras ellos seguían suplicando. Golpearon durante 20 minutos antes de que finalmente se dieran por vencidos. Más tarde, descubrí que intentaron convencer al administrador del edificio para que los dejara entrar, alegando que era una emergencia. Él me llamó para verificar y le dije que no los dejara subir nunca más. Esa noche, Juana vino con comida para llevar del Dorado Dragón. Nos sentamos en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. «Tu publicación se ha compartido en varios grupos de apoyo sobre familias tóxicas», dijo, picoteando sus fideos. «Mucha gente te llama heroína por defenderte y establecer límites». Pensé en todos los años que pasé tratando de ganarme el amor de mi familia, de demostrar mi valía. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Finalmente comprendí que valía por mí misma, no por todo el dinero que les había dado, esperando que me vieran como familia en lugar de alguien a quien explotar. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dije, observando un avión desaparecer en la noche. «Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen de mí. No me importa si están arrepentidos. No me importa si cambian. Simplemente, terminé». A veces, la parte más difícil de crecer no es aprender a valerse por sí mismo. Es saber cuándo alejarse. Había pasado toda mi vida en la sombra de Julia. Ahora era el momento de dar un paso hacia la luz.